Muchísimas gracias. Quiero agradecerle a la Fundación Valle de Lili, al doctor Juan Esteban Gómez, Juan David López y a todos los organizadores, a todos los amigos que tengo ahí en Cali y en Valle de Lili específicamente por la invitación. Vamos a hablar estos minuticos de qué nos dicen las guías más recientes. Pues es como un resumen de lo más importante, lo más relevante para que ustedes queden como con la actualización más clara, pero poniéndoles una consideración muy especial. Y es que las guías se están actualizando rápidamente. Estos son mis conflictos de interés. La presentación es toda hecha por mí, basada en guías y papers que ustedes verán a continuación. Entonces, ¿qué nos dicen estas guías más recientes? Es muy importante ver que el update o la actualización más reciente se hizo el año pasado. Es la primera vez en la historia que una guía europea de insuficiencia cardíaca se actualiza tan rápidamente. Si ustedes se dan cuenta, acá el título de las guías dice actualización de las 2021. Las guías en general se actualizan cada 5 años, pero resulta que con este advenimiento y explosión de estudios en insuficiencia cardíaca, se ha hecho una actualización más rápida, ya veremos por qué. Entonces, es importante ver la rapidez de la ciencia, pero es importante por qué se actualiza. Y si ustedes se dan cuenta, después del 2021, específicamente el grupo que las actualiza, coge ese periodo entre marzo del 2021 y marzo del 2023 y dice, oiga, salieron unos estudios muy importantes que van a cambiar la recomendación de guías y que además es importante en el impacto de la práctica médica y cómo van a cambiar a los pacientes el curso. Y por eso toman esas referencias. Habrán algunos estudios que no alcanzaron a salir en estas guías y este año 2024 pues ya hay estudios que no han alcanzado a salir todavía en las guías, obviamente. Entonces les voy a hablar de la actualización hasta el 2023, que son las guías más recientemente publicadas. Pero ¿qué es lo que tenemos para poder tratar de forma adecuada a nuestros pacientes? Si ustedes se dan cuenta aquí, miren cómo está la lista de estudios que han influenciado en que las guías se actualicen rápidamente. El ADOR, el Clorotic, DAPA-CKD, Deliver, Empaquini y sobre todo los estudios en fracción de eyección preservada como Emperor Preserve, Impulse. Los estudios con Finerenone, que son supremamente importantes, Fidelio y Fígaro, entre otros, y el Extron HF. Definitivamente es una explosión de estudios muy interesante para recordar cómo teníamos las guías 2021 que si ustedes quieren mirar unas guías como muy completas, donde definitivamente casi que no se escape ningún aspecto de la insuficiencia cardíaca, pues se van a las 2021. Y ustedes dicen, oiga, pero ¿qué es lo más nuevo en las guías? Se van a las del 2023. Entonces, miren ustedes que las del 2021 estaban influenciadas en este proceso histórico, farmacológico y de dispositivos en insuficiencia cardíaca muy importante. Lo primero es, del 85 para atrás, 84, 83, etcétera, ¿qué teníamos? Digoxina y diuréticos, nada más que hacer. Los pacientes con una alta mortalidad, hasta que salen los estudios con enalapril, consensus y SOLV, luego los estudios con betabloqueadores, CIVIS, Meriday Shift, luego los estudios con ARM como el Rails, etcétera, luego los estudios con cardioresincro, desfibrilador, como el MADIT, etcétera. Y ya hasta el 2014, en una era más reciente, es decir, en estos últimos 10 años, se rompe el paradigma con el estudio Paradigm con sacubitril valsartán, que superó al mejor IECA que teníamos en falla cardíaca por muchos, muchos años, que es sacubitril valsartán cuando superó a enalapril. Y una era más reciente, 2019 para acá, una explosión de evidencia de estudios con los ISGLT2 que los vamos a ver. De tal manera que si yo quiero formar 4 pilares fundamentales, tendría los ARNI, los betabloqueadores, los ARM y los ISGLT2. ¿Y por qué hablamos de impacto en insuficiencia cardíaca? Y yo les diga de aquí en adelante qué es lo que más va a importar en las guías de falla cardíaca. Reducción de hospitalizaciones y reducción de la mortalidad. Miren ustedes que acá se ve reflejado. Las guías nos dicen, es 1A. ¿Cómo hacen una recomendación para volverse 1A? Tener más de un estudio aleatorizado, ojalá 2, un metaanálisis,
y que esos resultados de esos estudios o de esa literatura reduzca las hospitalizaciones y la mortalidad de insuficiencia cardíaca. Los cuatro pilares mencionados, es decir, los bloqueadores del RAS, incluyendo IECA, ARNI, que además inhibe la neprilicina, tiene doble bloqueo, los beta bloqueadores, los ARM y como parte nueva, los ISGLT2, DAPA o empagliflozina, con recomendación y nivel de evidencia 1A. Sacubitril o valsartán quedó 1B porque prácticamente pues, es solo un estudio el que ha salido positivo en este escenario, que es el Paradigm. De resto, pues no hay otros estudios en ese rango de fracción de eyección que hayan sido positivos, pero por su poder estadístico y superaran a la PRI, las mismas guías dicen, por favor, si usted tiene un paciente con IECA, es mejor que lo reemplace y ponga sacubitril o valsartán. En mi práctica, pues eso lo hacemos y en mi práctica lo hago y de primero y de entrada siempre es sacubitril o valsartán. Yo creo que Colombia es uno de los países con mayor adherencia en ese sentido a guías y cuando vemos los cuatro pilares que ustedes los ven acá, uno se da cuenta que si son fundamentales, son fundacionales, pero que no lo son todo. Miren ustedes cómo es importante que todo lo que hay alrededor de un paciente con insuficiencia cardíaca, que puede tener fibrilación auricular y requiere anticoagulación, que tenga un bloqueo de rama izquierda con un QRS amplio y requiera un cardioresincro, que esté en ritmo sinusal y esté muy taquicárdico con más de 70 latidos por minuto, esos pacientes podrían requerir ivabradina. Pacientes que sigan congestivos, los diuréticos. Los diuréticos no son manejo de base, no son para dejarlos en uso crónico, pero ahí siguen saliendo. Vericiguat como un siguiente escalón, Omecantib no va a salir en guías, no salió en las europeas ni salió en las americanas. Si hay que hacer algún manejo valvular, por ejemplo, Mitraclip, también lo estamos haciendo, en Colombia se hace mucho, en mi institución que la Chayo lo hacemos mucho. Pacientes que tengan ferropenia con insuficiencia cardíaca con FEI menor del 50, poner suplencia con hierro parenteral, que es lo que tiene evidencia, el oral no. Miren cómo todo alrededor de las guías de insuficiencia cardíaca están allí mencionados con un nuevo pilar que fueron los ISGLT2. Y acá está el algoritmo. Este es el de los europeos, este es el de los americanos. Miren que los dos arrancan en primer lugar ese bloquecito, cuatro pilares. Los americanos, las guías los ponen en 6 pasos, pero el primer paso, adivinen cuál es, poner los cuatro pilares de la insuficiencia cardíaca. Los diuréticos, volvamos a los europeos, solo si definitivamente hay sobrecarga de volumen, si no, por favor, quitarlos. Lo que les decía acá, traten de pensar en su mente que este tratamiento fundacional debe titularse y los pacientes deben tenerlo rápidamente. Y ya vamos a ver que si pasaron más de 3 meses y la FEBI sigue por debajo del 35%, hay un bloqueo de rama izquierda, el paciente tiene un QRS mayor a 150, la principal evidencia o la principal recomendación clase 1 es poner un cardio resincro con desfibrilador. Si no es ese sentido, pero el QRS es más de 130 y sigue teniendo bloqueo de rama izquierda, es una recomendación clase 2. Si no tiene un QRS ancho, pero tiene la FEBI por debajo del 35%, igual que los de acá, pero a pesar de manejo médico óptimo, más de 3 meses, o en posinfarto más de 40 días, una indicación podría ser un cardiodesfibrilador. Sobre todo el cardiodesfibrilador está indicado en etiología isquémica. Si es etiología no isquemia por el estudio Danish que se metió en guías, pues la recomendación no es tan alta. Obviamente manejar las comorbilidades, si tiene FA, no duden. Así uno le calcula el CHAS-BA y ahí si tiene FA hay que anticoagular. Enfermedad coronaria, tratar de revascularizar a estos pacientes. El hierro siempre mirarlo. Miren cómo estenosis aórtica e insuficiencia mitral ya tienen cabida ahí con reparaciones que son percutáneas, como ponerles TAVI, como ponerles Mitraclip, la ivabradina, un medicamento que no tenemos en Colombia, que es la hidralacina con dinitrato, que es una muy buena opción con un estudio bien interesante. Y pues básicamente si hay intolerancia a IECAS o ARNI, que es supremamente raro, yo no lo, creo que en un caso muy raro hace años, podría ponerse ARA2, pero tratar de poner ARNI en primera opción. Ya si todo falló, si el paciente avanzó, si le pusimos dispositivos, si corregimos las válvulas, si pusimos toda la terapia fundacional, el paciente siguió avanzando en síntomas, nos tocaría entrar a terapias avanzadas. En las guías, lo principal sería el trasplante cardíaco. Ahora después tendría, digamos, cabida el soporte mecánico. Esto ya son terapias avanzadas, que Valle del Lili las tiene, que la Chayo en Bogotá la tenemos también.
y que podemos mirar, pero sobre todo en Colombia y en el mundo el trasplante cardíaco sigue siendo la principal recomendación. No olvidemos que el quinto fantástico real es el ejercicio y todos los pacientes con insuficiencia cardíaca deberían estar en un programa de rehabilitación. Esas guías europeas, guías americanas son similares a lo que va con paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 hasta el 6. Después del paso 1, que es poner los 4 pilares, los 4 fundamentales, los 4 fantásticos, es titúlelo. Vaya mirando cómo va la fracción de eyección. Si la fracción de eyección sigue por debajo del 35%, piense en un desfibrilador o un cardiorresíncro. Recuerden que lo que define poner uno o el otro es el bloqueo de rama izquierda y el QRS ancho, sobre todo 150 milisegundos es el número mágico para dar una indicación mayor. Si ya son refractarios y todo lo anterior falló, pues pueden llegar a un paso 6, que son pacientes ya avanzados que puedan requerir una terapia como trasplante, cuidados paliativos, que todos los médicos de falla cardíaca debemos, o todos los médicos en general, deberíamos saber y entrenarnos en cuidados paliativos. Y también hay soporte de asistencia ventricular que se puede poner en ese último estadio. Pero como todos ustedes ven, el pilar de las guías, y si queremos empezar a tratar adecuadamente a nuestros pacientes, debemos empezar desde ahí. Consenso colombiano, no me voy a detener, va acorde a lo que está de forma internacional publicado en la Revista Colombiana de Cardiología, los 4 pilares: iniciar, optimizar, reevaluar, todas las comorbilidades o las cosas que podamos hacer en cuanto a válvulas. Si hay ibabradina para el ritmo sinusal en una frecuencia mayor a 70, sigue la recomendación igual que internacional. Vericiguat, que es una buena opción, que parece que la vamos a tener disponible en Colombia. Y los últimos pilares, como ya los vi o se los dije, que es trasplante y demás, y todo lo anterior falló. En reducida, una historia de éxito, si ustedes se dan cuenta, los campeones del mundo último, los más recientes es Argentina, y los más recientes en falla cardíaca son los ISLT2. Pero en cambio, en preservada, más bien una era de estudios fallidos hasta 2019, incluso Paragon. Pero ¿por qué se actualizan la guía rápido? Porque pues muchos de estos pegaron en el palo y se fueron, o estuvieron cerca y nunca entraron, pues hasta que llegaron otras recomendaciones, otros fármacos que ya vamos a ver. Pero era muy triste porque en el 2021 decían, mire, para manejar la insuficiencia cardíaca con fracción preservada, simplemente diuréticos y maneje comorbilidades. No decía nada más, quedábamos así, y en ese mismo congreso presentaron el Emperor Preserve, que era el primer estudio en ser positivo. Como ustedes lo ven en esta diapositiva, año 2021, primer estudio y primera vez que la insuficiencia cardíaca con FEI preservada tenía un primer tratamiento fundacional y dejaba de ser huérfana de tratamiento. El estudio fue positivo a favor de la empagliflozina comparada con placebo en aquellos pacientes con fracción de eyección por encima del 40% y por supuesto del 50%. Lo que más jaló la positividad son la reducción de las hospitalizaciones, pero completó el desenlace secundario y sobre todo la parte renal también se vio, digamos que beneficiada en estos pacientes, que en todos los subgrupos preespecificados se miraba desenlaces de rehospitalizaciones, consulta por urgencias, recaídas, y qué pasaba con la tasa de filtración y la evolución de la función renal. Positivo todo a favor del ISGLT2, y eso pues cambió guías, y pues si lo sumamos en el 2022 a Deliver, pues nada que hacer, ahí sí ya la recomendación se vuelve 1A. EMPA y ahora DAPA siendo positivos. DAPA, nuevamente, aquí, fracción de edición más del 40%, ni en el anterior ni este importaban si eran diabéticos o no, eran mayores de 18 años, péptidos positivos. DAPA es francamente positivo y se hace el metaanálisis. Acá estoy con mi amigo Juan David López, que acaba de hablar de miocardiopatías, y con Nelson Murillo, que también es de Cali, y con el doctor Badu Ganatán, que se los estoy señalando acá, autor de unos metaanálisis tremendos. Coge este metaanálisis que ya contiene la evidencia de los 5 estudios, más de 21,000 pacientes, coge toda la parte para analizar a los preservados o de fracción de eyección preservada y nos dice, mire, si hay unos medicamentos que le queden bien a más de 13 fenotipos de falla cardíaca, son los ISGLT2. No importa la FEBI, no importa si es diabético, no importa la raza, no importa la tasa de filtración, no importa si tiene FA o no, no importa el nivel de péptidos, si están muy altos, no tan altos, no importa si es obeso o no es obeso, no importa si recibe bloqueador del RAS o ARM, en todos los subgrupos son francamente positivos. ¿Y eso qué presupone? Que los ISGLT2 se vuelven 1A. Eventos adversos en el metaanálisis bajo, mucha seguridad a favor de los ISGLT2,
no producen IBU, no aumentan las amputaciones, no producen hipoglucemia, son muy seguros y obviamente cambian guías. Entonces así nos lo presentan o nos lo presentaron el año pasado cuando nos dijeron esta actualización y claramente Emperor, Reserve y Deliver hicieron un cambio de guías notable con una favorabilidad en el metaanálisis que hizo que la recomendación ascendiera y que nos dijera, mire, no importa la fracción de eyección, hay una tendencia a reducir mortalidad y hospitalizaciones y el metaanálisis jala a favor de esta intervención. Para el manejo prealta, siempre que se le vaya a dar salida a un paciente de insuficiencia cardíaca, las guías nos van a decir, oiga, trate de darle el manejo que tiene la mayor evidencia antes de darle salida y ojalá trate de titular lo más rápido posible. Póngalo en una visita temprana, nos dicen las guías, ojalá de 1 a 2 semanas. Ojalá vincular al paciente a una clínica de falla cardíaca o por lo menos asegurar esa visita posalta. Y no dejemos de medir hierro, que es supremamente importante. ¿Qué sube la recomendación de titular rápido? Porque antes poníamos este manejo que les estoy diciendo, es buenísimo, sobre todo en insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida, reduce mortalidad de hospitalizaciones, pero la titulación se hacía por allá cada 3 meses, cada 4 meses, el paciente se rehospitalizaba o podía morir. En Strong HF se dice, mire, vamos a comparar ese grupo clásico versus uno donde hagamos las cosas rápido, 4 a 6 semanas. Y ese grupo donde se hicieron las cosas rápido, titulación entre 4 a 6 semanas, tuvo una reducción del riesgo relativo muy importante de más del 30% con un NNT de 12 o menos y eso hizo que la recomendación nos diga titulemos rápido. En el manejo de la congestión se habla del estudio ATBOR y ya empiezan las guías a hablar de que una opción de manejo diurético concomitante con acetazolamida más diuréticos podría ser. El estudio ATBOR ha sido, digamos, el estudio de diuréticos más grande publicado hasta ahora. Tuvo una muy buena evidencia a favor de reducir la congestión y acortar los días de hospitalización y a mejorar todos los puntajes de congestión en esos pacientes cuando se ponía tempranamente 3 días de acetazolamida. De tal manera que su principal autor, el doctor Mullens, que hoy en día es el presidente del capítulo del grupo de insuficiencia cardíaca europeo, pues él dice, es hora de hablar de combo diurético temprano o door to combo diuretic time para decirnos que ese es el próximo camino de las guías. En falla cardíaca aguda van a hablar de rápidamente furosemida dosis alta, rápidamente acetazolamida, rápidamente un ISGLT2, combo diurético temprano. Cloroctic también se menciona, digamos que tuvo un estudio positivo, aunque con algunos eventos adversos, pero en una población de alto riesgo. Digamos que puede ser secuencial para bloquear la nefrona, quizás no vaya a ser primera línea de entrada, pero unos resultados interesantes para analizar. En el texto de las guías acerca de insuficiencia cardíaca aguda, pues nos mencionan los diuréticos como la acetazolamida, nos menciona un estudio que se llama el EMPULSE, que es empagliflozina en agudos, y nos dice que podemos utilizar en esos pacientes con insuficiencia cardíaca descompensada, pero estables, es decir, no paciente intubado de UCI, no paciente con vasopresores o vasoactivos, pero que estén hospitalizados ya un poco más estables, y ahí sin importar el rango de FEBI se puede poner un ISGLT2, y acá esta recomendación del Strong A-Shift, donde en las primeras 6 semanas se debe hacer titulación de toda la terapia fundacional en aquellos con fracción de eyección reducida. Este es el EMPULSE, un estudio que comparó la EMPA versus placebo, pacientes con una descompensación reciente que están hospitalizados, que fue positivo, un estudio donde los pacientes bajan de peso, mejoran la congestión, se hemoconcentran y nos muestran beneficios. No importa la fracción de eyección, no importa si son diabéticos y la posibilidad de eventos adversos intrahospitalarios es baja, es decir, ¿podemos utilizar ISGLT2 en el hospitalizado? Por supuesto que sí. Los americanos, ya en sus publicaciones y consensos recientes, de hecho ya nos hablan, miren, ponga diuréticos, ponga ISGLT2, póngale 3 días de acetazolamida y con esto yo voy a descongestionar rápidamente al paciente que se está empeorando, que hace worsening heart failure, y rápidamente voy poniendo la terapia fundacional, la que cambia vidas, voy titulando la que tiene un efecto sobre mortalidad y hospitalizaciones, es decir, los 4 pilares si estamos en fracción de eyección reducida. Por eso, en hospitalizados apaguemos el incendio, si tenía inotrópicos, ventilación no invasiva, etcétera, pero rápidamente pensemos que después de que apagamos el incendio, ponemos a los 4 pilares. Y en esta parte ya voy llegando a mi desenlace final y es las recomendaciones que dan con ISGLT2 de acuerdo a si el paciente es diabético, si tiene insuficiencia cardíaca, si tiene enfermedad renal, las 3 comorbilidades o demás, pues con más de 90,000 pacientes en el metaanálisis publicado con ISGLT2
se ve un impacto muy importante en la enfermedad renal crónica, en parte impacto a nivel cardiovascular y no solamente impacto cardiorrenal con ISGLT2, sino con finerenone. Finerenone que también será lanzado en Colombia, que ya está aprobado, y que finerenone es una ARM no esteroideo que en dos estudios importantes como lo son Fidelio y Fígado, y luego el pool completo llamado Fidelity, reduce desenlaces renales en aquellos pacientes con nefropatía diabética, pero si hay algo que jale la positividad de este estudio es la reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Gracias a este pool, la finerenona se unió a las recomendaciones de guías y por eso el paciente con insuficiencia cardíaca y enfermedad renal crónica, ¿qué debe recibir con recomendación y nivel de evidencia 1A? ISGLT2 y finerenone. Finerenone va a mejorar su recomendación en próximas guías porque este año en Londres se presentó el estudio FINE-ARTS en pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección mayor del 40%. Entonces, en esa FEBI preservada ya no solo estarán los ISGLT2, sino finerenone. Miren qué rápido están evolucionando las guías. Cada nada va a haber que publicar una actualización porque la ciencia va así. Hierro, si la saturación de transferrina está menor a 100 o entre 100 y 299 con una saturación menor al 20% y la fracción de eyección es menor del 50%, hay que poner hierro. Mejoró su recomendación versus otros años por los metaanálisis en donde demuestran todos los beneficios e impacto a nivel de clase funcional y una tendencia a reducir hospitalizaciones. De tal manera que el hierro carboximaltosa en guías ahora quedó ascendido a nivel de evidencia 1A para mejorar síntomas y calidad de vida y 2A para reducir hospitalizaciones. El hierro es importante, hay que medirlo al menos 2 veces al año y definir quiénes se benefician de la suplencia de forma nueva está en guías. Y ya por último, cómo manejar la fracción de eyección por encima del 40% después de todo esto. Los ISGLT2, DAPA y empaglifosina por los estudios de LIVER y EMPEROR quedaron recomendación clase 1A en esa fracción de eyección entre 41 y 49, primera vez en la historia que sale esto. ¿Cómo manejaríamos a estos pacientes con fracción de eyección entre 41 y 49? Con diuréticos si lo necesitan, con ISGLT2 y con una recomendación menor, bloqueadores del RAS, ARM y beta bloqueadores. Si tienen 50% o más, lo nuevo sería, nuevamente, DAPA o EMPA y SGLT2, recomendación y nivel de evidencia 1A para reducir mortalidad y hospitalizaciones y manejo de comorbilidades. Aquí ya no sale beta bloqueadores. ¿Por qué? Porque no hay suficiente sustento para darle beta bloqueadores a pacientes con insuficiencia cardíaca y fracción de eyección preservada, a menos de que tenga una comorbilidad como una arritmia, como fibrilación auricular. Esta fue la actualización muy importante, eso es lo nuevo, y pues obviamente los ISGLT2 posicionados en cualquier rango de FEBI. Estos son mis mensajes finales. Acá hay muchos compañeros de Valle de Lili con quien hemos compartido en estos congresos y estas actualizaciones, el doctor Sotomayor, el doctor Juan David López, etcétera. Y un mensaje es, no solo es importante aprender que las guías nos dicen lo nuevo, lo más relevante, lo que reduce mortalidad, sino que hay que vencer la inercia terapéutica. Porque, ¿qué pasa si yo no le pongo estas terapias fundacionales a pacientes con fracción de adicción menos del 40%? Si no les pongo betabloqueadores, aumenta 35% de la mortalidad, 24% de las hospitalizaciones. Si no le pongo ARNI, se me muere y se me rehospitaliza entre un 25 y 30% más. Si no le pongo ISGLT2, se me rehospitalizan más del 31%. Si tienen fracción de eyección de más del 40% y no le pongo ISGLT2, se me mueren y hospitalizan 20 a 26% respectivamente más los pacientes. Hay que vencer la inercia terapéutica. Ojo con eso porque no solo es ver guías, sino implementarlas. Y esta es mi última diapositiva, tips finales para decirles, hay nueva actualización de guías, cada vez avanzan más, se actualizan más rápido, son más completas, son más claras, podemos beneficiar a nuestros pacientes. Los ISGLT2 cambiaron guías, es la primera vez que hay un grupo que tiene evidencia en todo el espectro de la FEBI para reducir mortalidad y hospitalizaciones. No importa si tiene 30% de FEBI, no importa si tiene 51%, porque los ISGLT2 reducen los desenlaces. ¿Cuál va a ser lo nuevo y cuál va a ser la próxima actualización de guías? Que finerenone también, o los ARM como grupo, los antagonistas de receptor de mineralocorticoides, gracias al estudio FINE-ARTS, que pues no están incluidos en guías, por eso no lo mostré,
pero gracias a ese estudio también va a salir que los ARM se pueden utilizar en todo el rango de FI. Nuevas opciones diuréticas. Advor, Clorotic, Empuls nos hacen que próximas guías vayan a cambiar y a poner esquemas en insuficiencia cardíaca aguda, sobre todo fenotipo congestivo, para combinar diuréticos y reducir hospitalizaciones, score de congestión, estancia hospitalaria. Manejo de comorbilidades, protección renal con ISGLT2, con finerenone, reducción de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca con ISGLT2 y con finerenone. Entonces, muchísimas gracias por su atención, gracias al grupo de Valle de Lili, a este gran congreso de Cardiolili. Para mí fue un honor resumir estas guías en tan pocos minutos y de mi parte un abrazo grande desde Bogotá. Muchísimas gracias.